Ok, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy nos vamos a centrar en, sobre todo, cómo puedo yo hacer que las noticias macroeconómicas o los aspectos más macroeconómicos puedan verse reflejados en el mercado o cómo puedo intentar medianamente anticipar ese tipo de movimientos. En eso nos vamos a centrar ahora. ¿Cómo puedo yo utilizar este tipo de información para mi operativa diaria? Aunque obviamente, como siempre recalco, realmente esto no va a incidir de forma directa o de forma rápida realmente en el mercado, si es una información que os puede ser muy útil a la hora de utilizarla para vuestra operativa habitual, o por lo menos tenerla en cuenta para saber qué dirección es más viable o más razonable, además de analizar el mercado, como siempre os digo, estructuras, precio, los movimientos que están haciendo, dónde está la liquidez, todo este tipo de detalles que ya sabéis que nosotros enseñamos y analizamos en la academia todos los días de forma con directos de operativa en directo, como para que vean cómo analizo el mercado, para que todo el mundo aprenda. Pues obviamente todo esto se da en la academia. Pues todo esto lo vamos a utilizar. Obviamente os voy a dar también una sorpresa durante el vídeo, por lo tanto estar atentos, porque durante el vídeo os lo enseñaré para que el que esté interesado, obviamente, pues yo creo que le puede venir muy bien, le puede ayudar bastante, y yo creo que todo aquel que esté interesado en todo este mundo del trading, pues le puede venir bien, y yo creo que le puede ayudar de una forma muy, muy agradable. Por lo tanto, nos vamos a ir en este caso como veis aquí, al gráfico. El primero que voy a enseñar, o en el primero que vamos a mostrar, obviamente está basado en el gráfico, como veis, tal cual el título, índice global de contenedores. Esto fue una de las primeras, de los primeros aspectos que influyeron en el problema de la subida de precios, o en este caso la inflación, cuando empezó a dispararse de forma muy agresiva, ¿no? Y el primer aspecto fue la subida tan drástica y tan exagerada del coste de contenedores, ¿no? Aquí veis un poquito el resumen, está claro, ¿no? El COVID, a partir de ahí fue cuando evidentemente todo este problema del COVID, obviamente que todos estábamos encerrados, nadie podía salir de casa, obviamente afectó directamente a las exportaciones e importaciones en general, y esto provocó pues que obviamente unos cuellos de botella enormes en los cuales se pedía mucho más de lo que salía, y obviamente a partir de ahí fue cuando no se daba abasto, ¿no? Y evidentemente empezaron a acumularse una cantidad de contenedores tan enorme que fue lo que provocó este tipo de gráficas que veis ahora en pantalla, ¿no? Aquí lo tenéis valorado en dólares. Como veis, llegamos a un pico de 11.000 dólares en el precio máximo por contenedor. Después bajaron a 1.576, volvieron a su precio natural, su precio habitual, pero obviamente, como veis, tuvimos picos que fueron un auténtico chiste, ¿no? Realmente iba a unos precios tan elevados, tan exagerados, que no tenía ni sentido, ¿no? Aquí un poquito más abajo vemos otro gráfico que realmente vemos un poco la misma información, solo que lo vemos más detallado, en este caso, sobre todo para Europa y América Latina. Como veis, un poco la misma información. Mediados de 2021, obviamente estábamos en picos muy altos. Después, a partir de ahí, empezaron a bajar. Aunque obviamente donde más se notó el movimiento más drástico o el más de pico, ¿no? El típico movimiento de manipulación o ese típico movimiento de FOMO, por llamarlo de alguna manera, se da más en Estados Unidos, ¿no? Que como veis, obviamente tenemos una subida muy vertical y otra bajada muy vertical. Esto no se da tan exagerado en el resto de Europa o América Latina, pero también porque obviamente estamos hablando de que son movimientos de contenedores Europa, oeste América del Sur, Europa, este América del Sur. Es decir, realmente es, digamos que el mismo recorrido, pero estamos hablando de Europa-América, con lo cual obviamente no afecta tanto como el que sí le afectó a Estados Unidos, que obviamente estamos hablando de, junto con China, las dos economías que más exportan e importan del mundo, con lo cual obviamente esto siempre se va a ver reflejado también en este tipo de movimiento. Obviamente esto afectó mucho ¿a qué? Al índice de precios al productor, ¿no? Que es obviamente el que más interesa. ¿Por qué? Porque al final el productor es el que después va a provocar que los índices de precio al consumidor, es decir, nosotros, realmente lo veamos reflejados en la economía, ¿no? Vimos precios muy disparatados, ¿no? Habían cosas muy disparatadas. Todos recordamos la noticia más graciosa, que fue obviamente que desaparecía el papel higiénico de los supermercados. Pues todo esto provocado poco por la misma información. Obviamente, si nos vamos a el interanual, en este caso, como habéis visto, en Investing, pues vemos cómo realmente los precios también se vieron reflejados, se vieron realmente con unos repuntes muy drásticos en el precio al productor, y el cual también obviamente se ve reflejado en el consumidor, y obviamente esto implica pues una subida de precios que aún a día de hoy todavía notamos. Obviamente no son a niveles de los que tuvimos en
cuestión de hace un año, ¿vale? Estamos hablando mediados de mayo, julio del año pasado, que es más o menos esta fecha de picos de aquí arriba, pero aún así todavía estamos teniendo precios muy elevados, todavía estamos dentro de un mercado muy alcista. Ahora veremos el por qué hago un resumen todavía de esta información que, en resumen, ya hemos pasado o ha sido un poquito más antigua, ¿no? Cuando estamos hablando de trading ya sabéis que la información suele ir adelantada, no con retraso, ¿no? Pues en este caso veremos el por qué hablo de todo esto, ¿no? Todo esto viene a colación un poquito de lo que tenemos ahora, y es que obviamente la Reserva Federal ha estado intentando apaciguar, por decirlo de alguna manera, lo que es en sí la inflación. Su objetivo o digamos que su cometido con toda esta subida de tipos que hicieron, que ya habéis visto cómo la subida de tipos fue muy agresiva, subieron de forma muy rápida, de forma muy vertical, la más rápida que han hecho en la historia, provocada, ¿por qué? Porque querían controlar de forma masiva esa inflación que hemos visto, ¿no? ¿Esto nos ha afectado en nuestra operativa? Evidentemente sí. Lo primero que provocó fue, y aquí ya vemos un poquito la comparativa, pero sobre todo vemos cómo a partir del 2020, ¿no? Que es obviamente aquí es cuando empezamos con el COVID, obviamente tenemos una bajada muy drástica, muy rápida y muy vertical. Esto viene provocado a un movimiento muy exagerado. Fijaros que aquí estábamos hablando de en torno al 200%. Esto está en un porcentaje en comparativa, porque lo que estamos haciendo es comparar, en este caso, dos activos. En este caso el S&P, he puesto el S&P, como podía poner el Nasdaq, me da igual, ahora lo podemos cambiar, comparado con el euro dólar, ¿no? Fijaros que uno de los objetivos, o al menos para que lo tengáis en cuenta en este caso, Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco Central Japonés, ¿no? Todos estos que ahora mismo están muy famosos, pues obviamente su cometido es mantener estable su moneda. En el caso de la Reserva Federal, obviamente es el dólar. ¿Para qué? Para que puedan exportar a precios razonables, a la vez que puedan importar a precios también que les sean atractivos para su economía, ¿no? Entonces, un poco van manteniendo esa estabilidad para poder que los precios no se les vayan, ¿no? Ni importen demasiado caro, ni exporten a precios o que puedan exportar de manera adecuada, porque si obviamente su moneda se convierte o se hace muy cara, obviamente las exportaciones se van a ver menguadas, porque obviamente no sale razonable, y si los americanos tienen una moneda tan cara que sus exportaciones me salen muy caras, lo que yo voy a hacer es irme a otro país a importarlo, ¿no? Obviamente esto es lo que no le interesa, con lo cual los americanos le interesa tener siempre su economía acorde con el mercado global para poder ellos mantener las exportaciones también de una forma razonable y que los productos no salgan excesivamente caros, ¿no? Pues esto es un poquito la idea. Como veis, en todo momento, el euro dólar se mantiene bastante estable, teniendo en cuenta, pues, estamos hablando de periodos normales, ¿no? Desde que pasó la crisis del 2008 en adelante, hasta lo que viene siendo 2020, más o menos. Estoy yendo muy rápido, más que nada, para que no salga demasiado largo el vídeo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el 2020 tenemos el COVID, tenemos una bajada muy drástica de todos los mercados en general. ¿Por qué? Porque obviamente todos estamos encerrados, ninguno trabajamos o casi ninguno puede trabajar, las empresas no pueden vender, todo está cerrado. Entonces, obviamente, esto afectó directamente a todas las empresas en general. No había un sector concreto que le afectara en sí, sino que afectaba a todos en general, en mayor o menor medida, pero afectaba en todos los sectores en general. En los únicos que afectó en positivo, obviamente, pues ya lo sabéis, farmacéuticas, pues obviamente se hicieron de oro, pero por norma general afectó de forma negativa a todo el mercado. Entonces, esto provocó de aquí, pues que del 200% que teníamos aquí arriba, que en el pico máximo que llegamos, no fuimos a una bajada, pues como ya lo sabéis, ¿no? Bajó el mercado prácticamente un 100%. Entonces estábamos a niveles, que esto estamos hablando, que es el pico máximo que consiguió el S&P en su momento, el máximo histórico, y se comieron toda la subida, se comieron prácticamente la mitad de la subida que llevaban. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño parón, simplemente para dos cosas. La primera, obviamente, para que recalcaros la importancia de que estamos hablando, no es una bajada del 100% directa como tal, de manera que fuimos de 4.600 a 0 o de 4.000 a 0 o lo que sea, sino que realmente es en comparativa. En todo momento estamos hablando en comparativa con el euro dólar. Recordar, estamos comparando dos activos, euro dólar y el S&P en este caso, con lo cual no es que baje un 100% a 0, es que simplemente es en comparación con otro activo, ha bajado de un 200%, ha bajado al 100%, ¿vale? De ahí la bajada del 100%. Y de paso aprovecho para hacer la mención de la oferta, como os digo, la mención del regalo que os iba a decir. Y en este caso como es una oferta de verano que estoy lanzando, y es el hecho de que aprovechéis la oportunidad. En este caso lo voy a dejar para todo el mes de agosto.
en el cual si queréis acceder a la academia, en la cual podéis formaros con nosotros o podéis formaros conmigo, donde yo hago un one-to-one con cada persona de las que entre, obviamente empezando desde cero si es necesario hasta lo más avanzado para que tenga un plan de trading. Yo imparto un plan de trading desde el principio, muy sencillo, fácil de entender, cómodo de utilizar y además tenéis unas herramientas muy útiles. Las primeras, los indicadores propios para ello. Tenéis también el robot que también viene usando en la misma operativa, con lo cual os puede ayudar muchísimo a entender mejor el plan de trading. Y además de eso me tenéis a mí, operativa diaria todos los días, de lunes a viernes, la primera hora, incluso muchas veces algo un poquito más, apoyados para que podáis tener cualquier pregunta, duda o consulta, me tenéis a mí para que lo podáis utilizar. Así que no tenéis excusa, si queréis acceder, simplemente consultarlo, tenéis en la descripción todos los canales de contacto, así que siempre ayudarnos a que podamos seguir creciendo con la familia y, por supuesto, si queréis formaros con nosotros y también aprender y tener un trading razonable, no dudéis en acceder. Y os sigo dejando con el final del vídeo. Hasta ahora. Obviamente esto en el euro dólar no se vio tan reflejado. ¿Por qué? Porque obviamente el euro dólar no se puede permitir el lujo de bajar igual un 100%, ¿no? Estamos hablando de que el euro dólar lo que estás haciendo es comparar dos monedas. Estás manteniendo el equilibrio dos monedas, con lo cual en este caso no se ve tan reflejado. ¿Dónde sí nos vamos a dar cuenta o dónde nos va a ver un poquito más reflejado? Sobre todo en la época final, ¿no? En el periodo más último. A partir de ahí que es cuando empezamos otra vez el repunte, volvemos otra vez a salir de ese atolladero, cuando ya volvemos otra vez a salir del COVID, ya no tenemos problema, todos salimos de casa, ¿qué estamos teniendo? Ok, pues como ya habéis visto, básicamente es un pequeño resumen, como os decía. Esta es la idea, simplemente comparando un poquito cómo ha afectado el dólar a las distintas empresas, cómo ha afectado obviamente la subida tanto en este caso del petróleo, cómo ha afectado la inflación, cómo ha afectado este periodo que hemos pasado obviamente de bache con respecto al COVID. Esto ha ido adelantando un poquito una cuestión de sucesos en los cuales hemos visto cómo las empresas grandes se han visto fortalecidas o se han visto muy llevadas de nuevo a máximo después de recorridos de retrocesos bastante profundos. Han llegado mucho más rápido de lo que en principio lo harían con un mercado normal, han llegado a históricos ya. Y esto ha ayudado también a que empresas en las cuales obviamente nos vamos a centrar en el futuro, tecnología, en inteligencia artificial y demás, obviamente se han visto muy fortalecidas, como decía, y esto va a ayudar a que esas empresas sean las que básicamente lleven el mercado hacia adelante. Y obviamente este repunte de inflación que hemos tenido y que ya en principio se espera que se estabilice y empiece a controlarse de forma más clara el año que viene, obviamente va a ayudar a que, como decía durante el vídeo, ¿no? Los márgenes de beneficio que tenían antes, que se veían reducidos por culpa de la inflación y que obviamente las empresas no podían venderlo mucho más caras porque si no se iba a consumir mucho menos y por ende iban a vender menos, lo que han provocado es que los precios hayan tenido que mantenerlos o incluso si lo subían, no lo subían mucho con respecto a los precios o costes que sí tenía la empresa o el productor, que obviamente sí se vean repuntados de forma muy acelerada o muy clara, y el margen de beneficio era muy mínimo o incluso llegando a provocar pérdidas, ¿no? Eso se va a ir mejorando durante esta época y esto incide, pues como decía, en que el mercado en general no estoy percibiendo, o de hecho yo no estoy pensando en ventas, al menos en estos próximos meses que tenemos, no estoy pensando en ventas claras hasta que el mercado, repito, para mi gusto, el Nasdaq tiene que tocar máximos históricos. Lo lógico sería que fueran a buscar los máximos históricos en caso de que quieran caer. Pero para mi gusto, lo lógico sería ver primero un repunte de máximo histórico. Al menos eso es lo que yo espero durante lo que queda de año, ¿no? Veremos si se da o no, si después se descalabran. Pero de momento, repito, mi operativa se va a ir sobre todo vislumbrada, y esto para que veáis un poquito el ejemplo de cómo tengo yo en cuenta la economía. Yo, Hyber Trading, lo que está esperando es una continuación alcista del mercado durante los próximos meses, con sus respectivas caídas, con sus respectivos retrocesos, pero con proporción o con la preferencia sobre todo buscando esos máximos históricos y, como digo, buscando continuación de subidas y continuaciones alcistas. Así que espero que realmente el vídeo os haya gustado, espero que os haya interesado. Cualquier duda, cualquier consulta y, por supuesto, cualquier detalle que veáis que está mal dicho, cualquier detalle que penséis que realmente no está adecuado o que no es correcto,
Para eso están los comentarios, comentármelo sin ningún tipo de problema. Yo también acepto críticas constructivas. También cualquier duda o consulta que tengáis, ¿podrías incidir de una manera más concreta en esto? ¿Podrías ayudarnos a entender este aspecto más profundo? Ya lo sabéis, yo soy una persona que, aparte de hacer trading, scalping, intradía, durante la primera hora de apertura americana generalmente, también operamos noticias. Ya sabéis que yo he operado resultados empresariales. La semana que viene todavía tenemos Amazon, tenemos Apple, tenemos más empresas que presentan resultados y que obviamente buscaremos operar. Así que espero que realmente estéis atentos, que nos ayudéis a seguir creciendo. El like, el comentario siempre es bienvenido, el estar suscrito y con la campanita. Un saludo, buenas tardes, que tengáis muy buen fin de semana. Hasta luego.